no quería. Bueno, a ver, esa fue la actividad. Hola, Hugo, ¿cómo estás? Sí. Están presentando la revista. A ver. Seamos libres, lo demás no importa nada, me suena. ¿Quién lo dijo? Ya, lo dijo San Martín. Yo creía que lo había dicho algún otro funcionario actual, pero no lo dije. García Linera, Eve, Estela, Santoro, que está acá conmigo. ¿Dónde está? Pintor maravilloso. Sí, las veo todos. Rita, Teresa, Hugo, sí, ya lo vi, Hugo ya lo vi. Ahí está Edgardo Esteban, ¿no? Correcto, Malvinas, ¿dónde está? Hola, Edgardo, ¿cómo estás? ¿Bien? Qué gusto verte. ¡Qué linda que estás! ¿En serio? Bueno, nada, la verdad que me parecía una descortesía venir a irrumpir así en medio de la presentación de la revista por la cual tanto han trabajado compañeros, compañeras, amigos, gente que, bueno, que cree que es importante en un momento como el que vive nuestro país y el mundo, ¿no? En general, tener un instrumento, un elemento más de discusión, de debate, de pensar, un espacio más para pensar, para discutir, para instalar una agenda pública que muchas veces permanece ignorada, ocultada, ninguneada, si se quiere, por los medios de comunicación, pero que creo que está en la sociedad y muchas veces dolorosamente instalada en el seno de la sociedad y manifiestamente ocultada, precisamente por quienes deberían ser responsables de formar, también de informar y formar la opinión pública. Bueno, pero siempre los canales del pueblo tienen infinitas formas de que el agua pueda ir circulando aún con los diques de contención, con las barreras o con los muros. Nunca los muros ni informativos, ni de ladrillos, ni de nada pudieron anular el pensamiento y las ansias de libertad y justicia del ser humano. Podrán demorarse, podrán tal vez retroceder, pero finalmente, como el agua, siempre avanzan incontenibles, filtrándose por todos los resquicios de una historia y de un país. ¿Por qué? Bueno, porque el ser humano, afortunadamente, con sus claros y sus oscuros, que también los hemos tenido como humanidad, siempre busca poder elevarse, aún en los peores momentos. Y como alguien dijo, y tal vez sea un lugar muy común, ¿no? Pero dicen que cuando la noche es más oscura, es cuando está por amanecer, ¿no? Así que, bueno, yo no quería interrumpirlos, pero Oscar me dijo no, acá me dicen, mirá, voy a quedar una maleducada, interrumpían. No, me dicen. Al contrario, me dicen que quieren compartir un momento con vos. Yo también quería compartir un momento con ustedes, con tanta gente linda, con tanta historia, con tanta lucha que hay acá en estos espacios, ¿no? Uno mira caras, pañuelos blancos, y entonces es un poco nuestra historia, la de los argentinos, la buena, la mala, lo que nos pasó, lo que no queremos que nos vuelva nunca más a pasar, las luchas del pueblo, de sus organizaciones libres, y bueno, y esto que estamos hoy, que es un aporte, esto no es ni la piedra filosofal, ni estamos presentando para candidatearnos al premio Nobel de nada, simplemente haciendo un aporte, un instrumento más, como decía al principio, para la discusión y el debate. Acá con Paulita, que se asombraba porque cuando la vi hoy, cuando pasaba y salía de mi escritorio, en las reuniones que tenía, estaba Paula y le digo, ay Paula, leí el otro día en página 12
Los artículos sobre las importaciones, ¡ay, leí! Sí, te digo, lo leí, escuchame. Sí, leo todo lo que me parece que contribuye a esclarecer, a saber qué es lo que está pasando desde la economía, pasando por la cultura, pasando por la política, pasando por la literatura, por todo. Soy una ávida lectora de la realidad también, de la que se publica y la que no se publica también. Hay más realidad no publicada que publicada. Pero bueno, pero existe, independientemente de que se publique o no, existe. Así que bueno, espero que esto sea un instrumento para poner en agenda la discusión, que muchas veces además, y con esto quiero terminar para no darles más lata, muchas veces vemos a una dirigencia política y también por allí sindical, enfrascada en que quién es más representativo. En mi barrio lo dicen de una manera medio grosera, pero no lo voy a repetir jamás, porque es una cosa típica entre los hombres, ustedes me entienden, pero sí, ¿cómo te reís, Estela? ¿Cómo te reís, Picarona? Las canas, exactamente, las canas no vienen solas, pero realmente los vemos enfrascados en discusiones o en batallas o en luchas que no son las que está llevando o afrontando el común de nuestros compatriotas, ¿no? Que están con otros temas por allí no menos épicos, como sobrevivir a las facturas de luz, de gas, de agua, de las expensas, que se tornaron en algunos casos tan fuertes como los alquileres. Bueno, la suba incontenible en materia de alimentos y de artículos de primera necesidad. Qué sé yo, uno piensa que siempre tendríamos que estar discutiendo estas cosas, por lo menos eran las cosas que se discutían cuando yo era presidenta. Aunque debo decir que estábamos bastante mejor en cuanto a algunas cosas. No critico a nadie, no digo, por favor, que no se malinterpreten mis afirmaciones o mis palabras para que mañana titule algún gran diario argentino. Para la felicidad. ¿Cómo, mi amor? Te olvidaste del decreto de la felicidad. ¿Cuál es el decreto de la felicidad? ¡Ah! Somos todos felices. Bueno, pero no digo que es una pena porque realmente a mí siempre me gustó mucho el debate, la discusión política de todos los temas y yo escuchaba permanentemente palabras durante mi gobierno, durante nuestro gobierno, porque no era mi gobierno, eso máximo me corregiría, no fue tu gobierno, fue nuestro gobierno y eso es nuestro gobierno, pero palabras como inseguridad, o sea, cualquier hecho era, parecía que se venía el mundo abajo, la inflación, las movilizaciones por ganancias terribles, y veo ahora paritarias, afortunadamente puedo decirlo, durante los 12 años de gestión, 12 años y medio de gestión, durante nuestro gobierno, los sindicatos, Hugo Yasky y Cornena, cerraron todos paritarias por encima de la inflación. Todos. Ahora, todos los gremios cerraron paritarias por abajo, muy por abajo de la inflación y pagaderos a enero y febrero del año que viene. Quiere decir, entonces, querido Hugo, querido Tito, y algún otro compañero de los sindicatos que se me escape para allá al fondo, bueno, quiere decir que las paritarias justas, las paritarias que mejoraban el poder adquisitivo de los trabajadores, no que lo empeoraban, no eran producto de la lucha sindical, sino de la gestión de un gobierno. Disculpen porque después de escuchar tanto sindicalista, tanto gremialista, haciéndose el macho mexicano con esta humilde presidenta, de que me previaban y demás, y ahora los veo a todos con la colita entre las piernas y diciendo que sí a cualquier cosa, la verdad,
necesitamos a los mayores, a los ancianos, a los viejitos, a todos. Pero esto es bueno, después subimos, después, sí. Sí, mi amor. Hay muchos sindicalistas Sí. que lucharon para poder tener un gobierno como el tuyo, y hay muchos sindicalistas que van a luchar para volver a tener un gobierno. Gracias. Pero bueno, a ver, yo digo, tanta huelga por ganancias, tanto corte por impuesto a las ganancias y demás, y ahora esto, pero en fin, muchas veces uno creía, legítimamente pues se lo hacían creer o por muchas cosas, que todo lo que había logrado con su trabajo y con su esfuerzo era únicamente producto de ese esfuerzo, de ese trabajo individual, que no tenía nada que ver las políticas de un país, de un gobierno, que uno puede progresar económicamente como clase media, como trabajador, como jubilado, como pequeño o mediano empresario, como intelectual, como científico, como artista, independientemente de las políticas de un gobierno, de un proyecto de país. Nosotros siempre afirmamos que esto era en el marco de un proyecto de país y bueno, salvo el gobierno, que es lo que cambió, todo el resto es lo mismo. La dirigencia opositora, la dirigencia gremial, todo es lo mismo. Entonces, quiere decir que lo importante para lograr cosas, no solamente tener buenos dirigentes sindicales, que los hay y muy buenos hubo, y muy buenos, no solamente hay que tener buenos dirigentes políticos, que los hay y muy buenos, hay que tener por sobre todas las cosas un muy buen gobierno para lograr cosas para todos los argentinos. Yo creo que esto es. Y cuando digo buen gobierno no hablo, ojo, de buenos y malos. Ustedes saben que yo, menos mal que no quería interrumpir, pero no importa. Buenos y malos, no, o sea, es un concepto maniqueo, un concepto que no se da en el marco de la política. Pero sí es cierto que los gobiernos vienen en nombre de ideas. Todos los gobiernos vienen en nombre de ideas. Convencieron a gran parte de la región que los gobiernos nacionales y populares estaban cargados de ideología, de dogmatismo, de inflexibilidad en cuanto a las ideas, los pensamientos o la economía. Y que los demás no venían en nombre de un dejar hacer, dejar pasar, porque las cosas se acomodan solas. Las cosas nunca se acomodan solas en la economía, sobre todo porque hay relación de fuerzas en la política, en la economía, en la vida. Es como que vos veas al grandote del barrio agarrar a trompadas al más chiquitito. Vos decís, bueno, déjenlo hacer, se van a acomodar entre ellos. No, el más grandote lo va a reventar a palo y vos tenés que salvarlo para que lo reviente a palo. Porque existe lo que se denomina relación de fuerzas. Y esto es lo que distingue, entre otras cosas, a un gobierno. Cómo interviene en esas relaciones de fuerzas que se dan en toda sociedad, entre los que tienen mucho, entre los muy poderosos, y la mayoría absoluta de la gente, que obviamente o es asalariado, o es un pequeño y mediano empresario, o es clase media, o es un intelectual, o un científico. Obviamente, si no hay un Estado que tercie en esa relación de fuerzas a favor de las grandes mayorías nacionales, obviamente los grupos concentrados por lobby, por presión, por intereses, por lo que fuera, logran obtener beneficios y sustraerle cosas a las grandes mayorías, porque en economía ninguna decisión es neutral. Siempre lo que se pone en un lado es porque no está en el otro. Nosotros, durante nuestra gestión, tratamos de ser equitativos. De hecho, bueno, si uno mira los balances de bancos, empresas durante los 12 años, crecieron, que ahora seguramente van a crecer los de pequeños grupos concentrados en lo primario y en lo financiero mucho más, obvio, pero a costa de la caída brutal del resto de la sociedad. Y cuando hablo de la sociedad ya no hablo ni siquiera a los que creían que uno cuando hablaba se dirigía únicamente a los de abajo, a los morochos, a los que tenían un programa de AUH o un programa de Plan Progresar. No, no. Ahora creo que se dan cuenta que nosotros cuando colocábamos esos recursos
en el consumo de las clases populares, que son las que consumen todo, le daban trabajo a los restaurantes, le daban trabajo a las pequeñas y medianas empresas, le daban trabajo a todos, porque como tienen que gastar todo para comer, vivir, no tienen capacidad de ahorro, toda la plata que se pone abajo, como digo yo siempre, sube. Lo que se pone únicamente arriba no baja. No es un problema de malos y buenos, si los de abajo son buenos y los de arriba no, tampoco. Como los de arriba son muy poquitos, por ahí, un 1 o 2% de la población, y reciben miles de millones de dólares, es imposible que los gasten. ¿Quién puede gastar, siendo el 1% de la población, acá o en Estados Unidos o en cualquier país del mundo, la cantidad de transferencia de miles de millones de dólares a través de medidas que se adoptan? Porque cuando uno firma un decreto eximiendo de impuestos a tal, eso es transferencia directa de recursos que va de un lado al otro. Entonces, digo, todas estas cosas para entender por qué nos pasan las cosas, porque si no, vamos a seguir protestando con la factura de luz y de gas en la mano, pero no vamos a entender qué nos pasó, por qué llegó esa factura de luz y de gas que tenemos en la mano y que hoy no podemos pagar, ¿no? Me parece que hablar de estas cosas son las que nos deberían movilizar a todos, que son las cosas que le están pasando a la gente todos los días, en todas partes, en todas las zonas, en todas las regiones, y bueno, y la idea es que esta revista, ¿será muy pretenciosa? ¿Lo lograrán? Es un desafío. Es un desafío. Nunca menos, ¿no? Bueno, creo que el gran desafío va a ser esto, poder ser un instrumento que visibilice los problemas cotidianos de los argentinos. Los cotidianos, miren que no vengo con grandes programas vídeos que siempre nos cruzaron ella, con esas cosas de la épica, la historia, nada, una factura de gas nadie pasa la historia. Por ahí te hacen pasar la historia porque fíjate, es un mango, ¿viste? Pero, o te morís de frío. Y por eso también tenés problemas también. El otro día charlando con una profesional de la salud, me decía que cuando hablábamos en Santa Cruz del problema de las tarifas y del gas, para nosotros todo un tema los patagónicos, me decía, lo que hay que decir también, que el tema del gas, de la calefacción, no es solamente una cuestión que tenga que ver con la economía de una familia, no solamente tiene que ver con, tiene que ver con la salud, porque acá lo que va a pasar, me dice, es que mucha gente, por temor a que le lleven un facturón, no va a prender la calefacción, va a pasar frío, y yo quiero decirte, Cristina, que uno de los principales problemas de las respiratorias, de las enfermedades respiratorias, es precisamente el frío. Toda persona con frío tiene mucha más tendencia a provocar una enfermedad respiratoria o al agravamiento de una respiratoria por la falta de la calefacción. O sea que no solamente es un problema de economía, sino que también es un problema de salud de todos los días. Bueno, nada, no quiero darles más la lata, quiero agradecerles a todos los que hoy han venido a compartir este momento y decirles muchas gracias por todo, los quiero mucho y gracias.